Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Más Sostenibilidad, Debate Cooperativo. Gracias por acompañarnos un martes más. Nuestro programa Más Sostenibilidad nace de una colaboración entre la cooperativa Sagrados Corazones y la cooperativa de trabajo Cocertec Limitada en el marco del Año Internacional de las Cooperativas. En esta oportunidad queremos abordar dos temas centrales que hacen precisamente a la sostenibilidad vista desde un enfoque integral. Nuevamente quiero reiterar que este espacio Más Sostenibilidad, Debate Cooperativa, quiere convertirse en un espacio de diálogo, de análisis crítico, de construcción colectiva, de propuestas concretas que hagan a un sistema cooperativo paraguayo mucho más fuerte y más sostenible. Buenas tardes, Aurora. Muy buenas tardes, María Elena. Buenas tardes a los colegas que nos están acompañando, a la querida audiencia. Y sí, hoy tenemos dos temas fundamentales, María Elena, como había adelantado. Primero hablaremos sobre el origen y las tendencias futuras en la regulación de las cooperativas del Paraguay. Y para ello tenemos aquí a dos personas que han estado en el origen de la reglamentación de las normativas y vamos a conocer mucho más con ellos. Luego abordaremos los avances del proceso de regulación de la ley del fomento de cooperativas de trabajo. Para ello vamos a tener a una invitada especial de lujo también, quien va a estar conversando con nosotros sobre ese tema. Contigo, María Elena. Sí, Aurora, en relación al primer tema que vamos a estar abordando y que para ello ya nos están acompañando, como bien lo señalaste, dos técnicos que formaron parte del equipo que trabajó en el proyecto de lo que se considera prácticamente como un hito en cuanto a normas prudenciales para las cooperativas de nuestro país. Tenemos que un poco recordar, siempre es bueno recordar el pasado, el origen, no solo por curiosidad, sino porque resulta vital conocer el pasado para poder entender el presente y sobre todo para poder identificar y prever las oportunidades de mejora para el futuro. Precisamente en este momento en que en nuestro primer programa justamente le teníamos como invitado al presidente del INCOP y nos señalaba que el INCOP se encuentra precisamente trabajando en la revisión y con vista a la actualización de nuestro marco regulatorio, en este caso dando prioridad al sector de ahorro y crédito. Entendemos que es un sector sumamente influyente en la economía de nuestro país y es probablemente que por ello que esté siendo la prioridad. En ese sentido, es muy oportuno que podamos abordar este tema desde su origen, el presente, y de alguna manera poder identificar algunos aspectos que son necesarios prever en esta etapa de trabajo de revisión de ese marco regulatorio. Haciendo un poco referencia, tenemos que señalar que en Paraguay las cooperativas tienen un rol fundamental para el desarrollo económico y social. Y tiene intervención en diferentes ámbitos. En ese sentido, un poco también es importante recordar que las primeras cooperativas legalmente reconocidas en Paraguay datan allá del año 1940 aproximadamente. En aquel tiempo, las cooperativas debían regirse por el Código de Comercio, porque no existían normativas específicas que aborden la realidad, la naturaleza y la complejidad propia que tiene una cooperativa. Luego ya, con el transcurso del tiempo, uno precisamente de los hitos
es la promulgación allá en el año 1972 de la primera ley de cooperativas, la ley 349. Se considera un hito porque en realidad a partir de ahí se cuentan con normas específicas para la naturaleza de las entidades cooperativas. También otro hito podemos señalar la Constitución Nacional de 1992, vigente hasta la fecha, donde en su artículo 113 precisamente fomenta la creación de cooperativas y garantiza el funcionamiento de las mismas. Luego, abordando un poquito más en cuanto a antecedentes, ya enseguida le vamos a dar la palabra a nuestros invitados. Simplemente estoy contextualizando porque en mi época de gerente de cooperativas no existía un marco regulatorio como tal. El primer marco regulatorio data del año 2004. Y es muy importante que conozcamos el contexto, los desafíos que en aquel tiempo se plantearon cuando se le encomendó a un equipo técnico, con el apoyo, por supuesto, y con la participación activa de las organizaciones, de las entidades cooperativas, finalmente llegar a contar con ese marco regulatorio que en aquel tiempo, bueno, era para todos los tipos de cooperativas. Más adelante se fue actualizando y bueno, hoy en día contamos con marcos regulatorios para los diferentes tipos de cooperativas, ahorro y crédito, producción, demás tipos. Bueno, un poco ese es el contexto. Aurora, algo que vos recuerdes, como yo señalaba, en mi época no existían demasiadas normativas. Ahora teníamos en ese tiempo a la Dirección General de Cooperativismo, justamente que fue creada con la primera ley de cooperativas, la ley 349, en aquel entonces era una dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Luego abordaremos cómo fue evolucionando ese escenario normativo de las cooperativas de Paraguay hasta llegar al presente y tratar un poco de identificar qué aspectos deberían preverse para estas actualizaciones que se están haciendo. Sí, me encanta que me hayas preguntado qué recuerdo. En aquella época estaba yo como gerente administrativa financiera en una cooperativa tipo A y utilizábamos, no sé si ustedes se acuerdan del Perlas. Perlas, sí. Entonces, yo creo que en la administración se dice que siempre el hombre y las organizaciones tratan de entender y adaptarse a su entorno. Entonces, al no tener un marco regulatorio así propio, utilizábamos el Perlas por lo menos, y ya existía también el COSO, ¿verdad? Las primeras versiones del COSO, que yo creo que algunas instituciones cooperativas empezaban a utilizar. Pero sí, esa coyuntura que teníamos nosotros, Paraguay desde 1989 ya estaba en la democracia, ya teníamos una nueva realidad en el país, una nueva constitución, entonces necesitaba un nuevo marco regulatorio. Quiero presentar brevemente a una de las personas que estuvo en el equipo que trabajó por la primera normativa, marco regulatorio de las cooperativas en el año 2003, que fue puesto en vigencia en el año 2004. Él es Óscar Alberto Franco Alcaraz. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Él es licenciado en Ciencias Contables también por la Universidad Católica. Es máster en Administración de Empresas en INCAE UCA, así es, Óscar, ¿verdad? Sí. Bueno, tiene didáctica universitaria por el UCSA, por la Universidad Cono Sur de las Américas. Así mismo. Es magíster en planificación por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos de Paraguay. Tiene un diplomado en gestión de salud por el INCAE IPS y tiene el doctorado en ciencias contables por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Muy bien, actualmente
Él es jubilado en la Caja de Jubilaciones de Empleados Bancarios, tiene la asesoría al Consejo de Administración del IPS, es docente del módulo de Planificación Estratégica del posgrado en Administración Hospitalaria en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica, sede Asunción, es docente del módulo de Administración Pública del posgrado en Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud de también la Universidad Católica de la sede de Asunción. Es nuestro socio, él es socio de Cocertec y es consultor de compañías de seguros. Muy bien, Oscar, excelente. Para nosotros realmente estamos honradas acá con María Elena de tenerte con nosotros y de poder hacerte unas preguntas importantes, porque queremos saber, por ejemplo, cómo se originó el proyecto para la elaboración de las primeras normas prudenciales, allá por el año 2003. Y principalmente, ¿qué motivó ese impulso? ¿Cuál era el contexto, el escenario de las cooperativas en ese momento, Oscar? Sí, buenas tardes, María Elena, Aurora, muchísimas gracias por la invitación. Hace tiempo que no vengo por la radio, así que recuerdo cuando hacía mis primeros pinitos en el mundo cooperativo, hicimos una campaña, una cooperativa, y nos fuimos a un programa en Radio Ñandutí, se llamaba Carey Pijaré, era las 11 de la noche, sé que era. Y yo decía, y había gente escuchando, pues, la otra lista también participó del evento. Así que me trae recuerdos muy gratos de la época de gremial, ¿verdad? Y cooperativa sobre todo. Respecto a la consulta, sin duda, como decía muy bien María Elena recién, ese íter jurídico que tuvo el mundo cooperativo desde los años 40 hasta el año 2003, que fue la promulgación de la ley vigente, ¿verdad? La ley del INCOP, que implicó también su independencia del Ministerio de Agricultura. Hoy es una entidad autónoma y autárquica, lo cual le permitió ya emitir sus primeras normas. Por eso pidió la ayuda de organismos internacionales, en este caso a través de la CONPACOP, que era la única central en ese momento. Entonces consiguió el apoyo del Centro Cooperativo Sueco, que tiene oficinas, creo que sigue teniendo en Paraguay. De hecho, en aquella época tenía varios proyectos en Paraguay y uno de ellos era apoyar sobre todo al mundo cooperativo a que escriba sus regulaciones. Y como me decía, el entorno, el ambiente, creo que Albino lo va a poder explicar un poco mejor, ¿verdad? Pero el ambiente era que las cooperativas tenían que ser, sobre todo las de ahorro y crédito, tenían que ser reguladas por el Banco Central. Y el movimiento, porque la verdad que ahí el movimiento fue el que se plantó, digamos así, ante el gobierno de esa época, y implicó también ese concepto, ese principio cooperativo de la ayuda mutua, la responsabilidad, esos valores que el mundo cooperativo mantiene y que fue uno de los, ¿cómo podemos decir?, de los pilares que reguló nuestro trabajo en esa ocasión. Nosotros éramos técnicos con Albino Amarilla, que enseguida van a hablar con él, y también el doctor Luis Amado Alarcón, que el querido amigo que no está aquí, pero seguro que estará escuchando, porque él conoce muchísimo el tema, el que está más dedicado al mundo cooperativo y sobre todo a la educación, ¿verdad? Que valoro muchísimo. También el cumplimiento de otro principio, que es la cooperación entre cooperativas, ¿verdad? La ayuda de Sagrados Corazones para nuestra cooperativa, pequeña pero de gran corazón, que le da acá por Aurora y María Elena. Ojalá que sea una manera y un estilo de seguir haciendo cooperativismo, ¿verdad? Considerando las normas, la idea fue que sea el cooperativismo el que se regule a sí mismo y no un organismo internacional, porque de hecho el Banco Central quería intervenir, pero con indicaciones de las recetas famosas del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Que te exige que el mundo de las finanzas esté regulado por una entidad única, ¿verdad? Paraguay logró mantener, gracias al movimiento cooperativo, porque eso hay que valorar mucho. Y ese es el concepto que hoy se usa mucho en las redes, concepto de redes, que consiguió que el mundo cooperativo se imponga al Banco Central
pero teníamos que hacer el famoso, como es la famosa frase de como la mujer del César, ¿verdad? Teníamos que no solamente ser, sino parecer también, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos fue trabajar muchísimo en el diseño y sobre todo en la difusión del modelo en el mundo cooperativo. Cuando digo difusión, es el borrador que tuvimos. No le nombré y de hecho vale la pena mencionar. De hecho, el presidente de aquel momento del INCO, el ingeniero Ortiz Guane, y sobre todo el acompañamiento del director, no sé si era director, pero era supervisión, fiscalización, que es el doctor Cristaldo. Blas Cristaldo. Juntos recorrimos el país, porque la verdad que fuimos al Chaco, al norte, al sur, a 22 cooperativas recorrimos, mostrando ese modelo. Talleres para que la gente de cada zona del país vea el proyecto y coincida más o menos en qué estábamos haciendo. Y cuando se presentó, el INCOP tuvo que hacer las pequeñas modificaciones y se promulgó la ley. Es decir, en menos de un año, es decir, porque en el 2003 fue la gestión del INCOP y en el 2004 ya estaba sacando las normas, cumpliendo un poco también eso que nos pedía el gobierno nacional del momento, que era que tenga una regulación propia del mundo cooperativo. Eso hasta ahí está excelente, Oscar. Yo creo que, ¿verdad, María Elena? Sí, nos dio un primer inicio, nos contextualizaste muy bien, nos ubicaste en ese tiempo y en ese espacio y se nota. Y por eso es importante este tipo de programas y de debate, cuánto se ha trabajado. Así es. Como para contar con esta autorregulación y fue muy, muy importante, sinceramente. A mí me encanta escucharles y que se pusieron un plazo, una meta y que en ese tiempo pudieron lograr el cometido y pudieron sacar esas normas. Muy bien, María Elena, ahora contigo. Sí, le tenemos, como ya habíamos anticipado, a otro técnico del equipo que trabajó en la elaboración del proyecto, de lo que significó un hito para el cooperativismo paraguayo, que fue el poder emitir el primer marco regulatorio en ese tiempo, estamos hablando del 2004, de un marco regulatorio amplio, bastante robusto, cubriendo diferentes aspectos que hacen a la gestión, a las operaciones de las cooperativas de nuestro país. Es el licenciado Albino Amarilla Rojas. Ya lo tuvimos también en nuestro primer programa. En este caso, él está como parte del equipo técnico a cargo del primer marco regulatorio de las cooperativas. Paso muy brevemente a señalar su hoja de vida. Él es licenciado en contabilidad por la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de Asunción. También dentro de los estudios de posgrado se señalan que tiene una maestría en impacto, gestión y auditoría ambiental por la Universidad Nacional de Asunción. También en términos de estudios de actualización tiene un diplomado en Administración y Desarrollo Social por la UTIC. También tiene un diplomado en Auditoría Ambiental. En el ámbito laboral tiene muchísimos años de experiencia en el ámbito bancario del sector privado, jubilado, y actualmente es el presidente del Consejo de Administración de nuestra cooperativa, Cocertec Limitada. También es miembro del CENCOTRAS, la Central Nacional de Cooperativas de Trabajo y Servicios Limitada. También tiene experiencia en el ámbito de la consultoría y la capacitación, tanto en el sector cooperativo como en el sector privado. Un poco brevemente, la hoja de vida del licenciado Albino. Buenas tardes. Continuando con un poco con el conocer los orígenes, los antecedentes de las regulaciones de nuestro movimiento cooperativo. Me gustaría un poquito, si bien Oscar señaló
el contexto que dio origen a ese proyecto del cual ustedes han sido miembros del equipo técnico. Me gustaría un poco preguntar en relación a la situación del sistema cooperativo de aquel tiempo. Estamos hablando año 2000, 2002, 2003, que empezaron ustedes el trabajo. ¿Realmente existía un riesgo de intervención del Banco Central en aquel tiempo? Sí, buenas tardes María Elena, buenas tardes Aurora, Oscar y la distinguida audiencia que nos está escuchando y viendo. Bueno, es cierto, una buena pregunta para historiar un poquitito, ¿verdad? El momento era un momento muy difícil y un momento álgido. Eso hay que entenderlo así. ¿Por qué? Porque en ese momento había mucha intensidad en la intención de intervenir las cooperativas. O sea, que pasen las cooperativas a ser supervisadas por el Banco Central del Paraguay. Evidentemente que la gente los directivos de esa época eran valientes, fuertes, y se cohesionaron, encontraron la fórmula y encontraron el camino adecuado para que hasta ahora no vaya al Banco Central. ¿Por qué? Nosotros teníamos un equipo, estábamos ya más o menos trabajando, nos estábamos juntando, y los directivos en esa época encontraron la fórmula y le reunieron a más de 400 personas en la primera reunión que tuvimos presencia nosotros en Credicop. Y en ese momento se definió realmente, porque el pedido formal del gobierno y del Banco Central era de que, como decía Oscar, las cooperativas tengan su manual, sus normas y su marco regulatorio, que hoy se llama así, ¿verdad? Entonces, lo que se hizo, se definió en ese momento, y empezaron los directivos de esa época, de la Compacop, a ver qué podían hacer. No tenían recursos, los recursos eran muy, muy escasos. Entonces pidieron una colaboración a COLAC. COLAC, una organización internacional que apoya en las cooperativas. En ese entonces su sede era Panamá. Y bueno, COLAC le dijo, bueno señores, nosotros vamos a enviar a un técnico y esta asistencia va a costar $200,000. Más hay que atenderle al técnico, ponerle todo lo que sea. Entonces, lógico, no había recursos, y se empezó entonces a coquetear con el Centro Cooperativo Sueco, que se puso las pilas y apoyó. Entonces, ahí entramos nosotros, nos contrató y armamos un buen equipo con Oscar y el doctor Luis Amado Alarcón. Firmamos el acuerdo con el apoyo, debo reiterar, del ingeniero Ortiz Juanes, a la sazón presidente del Consejo Directivo del INCOP, y Blas Cristaldo, el doctor Cristaldo, que nos acompañaba en todo. En todas las visitas. 22 talleres hicimos en todo el país. Se agrupaban cooperativas y en cada jornada se validaba todas las... presentábamos nuestras ponencias, nuestro trabajo, y en cada jornada se validaba, y eso era válido. Después hicimos la sistema citación, un resumen, la información del documento, y lo hemos presentado en tiempo y forma a la Compacop y al Centro Operativo Sueco, que supervisaba. En octubre del 2004 ya salió la primera norma, que fue la resolución 360/94, un plan estandarizado de cuentas.
Ustedes se imaginan lo que es eso, es una locura. Plan estandarizado de las cuentas, que hasta hoy está vigente. Es decir, que todas las cooperativas tienen un mismo plan de cuentas. Un logro espectacular. Después la 494, que son las normas prudenciales. Hay que reconocer también la fuerza, el coraje de la Compacos, de los directivos de esa época, y también el Centro Cooperativo Sueco y el consorcio intercooperativo también, que cooperó evidentemente. Nosotros tuvimos el apoyo de toda la gente. En algunos casos tuvimos unas discusiones, pero recorrimos el país. Eso hay que saber, historiar un poco, porque hay mucha gente que no conoce, cree que nació así nomás. Y fue un momento difícil. Pero felizmente tuvo el INCOP la inteligencia de los consejeros de esa época de que el marco regulatorio no se implementó inmediatamente, sino se hizo un plan gradual de 3 años. Sí. La de tipo A se tipificaron las cooperativas A, B y C, y cada año se aplicaba. Y llegó el momento en que tenían que estar a tono todo el mundo. Y felizmente eso fue el inicio y fue un logro espectacular, porque hoy día las cooperativas tienen una participación importante en el desarrollo nacional, en el desarrollo económico y social, y tienen una participación de casi 30% en las colocaciones de dinero y más del 35% en ahorro. Sí. Imagínense, es decir que hay más de casi 2 millones de personas en el sistema. Bueno, María Elena, no sé si contesté algo, pero... Sí, señalaste precisamente, al igual que Óscar, que en aquel tiempo existía un real riesgo de una posible intervención, en el sentido de que las cooperativas, sobre todo las de ahorro y crédito, pasaran a ser supervisadas, fiscalizadas por el Banco Central. Bueno, en ese sentido, entonces, volver a reiterar que esas normativas, en vez de significar barreras, ha significado un crecimiento sostenido para las cooperativas. Aurora, ahora ¿tenés alguna pregunta para Óscar? Sí, me parece tan interesante el escucharle a estas dos personas, quienes fueron los responsables, los creadores, digamos, un poco de estas primeras normas prudenciales. Y si tengo una pregunta importantísima para Óscar: ¿qué criterios técnicos y principios cooperativos se consideraron en esa elaboración de las primeras normas? Ya estuviste hablando de algunos principios, sí, pero sería importante si podés volver a recalcar eso. Con gusto. Los principios cooperativos, de hecho, era nuestro piso, la base sobre la que construimos el trabajo. La experiencia, sobre todo la que tenía Luis Amado, porque Luis Amado se dedicó muchísimo al mundo cooperativo. Entonces él conocía las cooperativas de adentro, ¿verdad? Y nosotros con Albino teníamos la experiencia del sector privado, ¿verdad? Y justamente vale la pena mencionar eso, que lo que nosotros hicimos fue traer tecnología. Ustedes mencionaban al principio esa tecnología, hablaban del modelo COSO, ¿verdad? Que es un modelo que en Norteamérica se implementó para el control de las organizaciones. De hecho, ese sistema COSO hoy en el sector público se llama MESIP, ¿verdad? Eso es el MESIP. Sí. Y está funcionando también, a pesar de los pesares, está avanzando. Bueno, esa tecnología es la que nosotros trajimos, ¿verdad? De hecho, como los tres somos contadores y conocemos el tema, y sobre todo tener también la visión del economista de Blas Cristaldo, que nos ayudaba, y su experiencia. Lo que logramos es que los 7 principios cooperativos se han considerado en el trabajo. Esa tipificación que hablaba Albino, de clasificar A, B y C, no era una manera de decir que no somos iguales, sino decir que hay que tener una gradación en los controles, ¿verdad? Porque para las cooperativas tipo A se aplica el 100% de las disposiciones, para las B un poco menos y la C casi
casi muy poco. ¿Por qué? Porque hay que también considerar la famosa ley de Pareto, el famoso 80-20, ¿verdad? De las, no sé, la verdad que no sé cuántas cooperativas, puede haber como 1000, ¿verdad? Pero de las 1000, efectivamente las 56, que son las A, son las que podían traer algún problema. Entonces había que concentrarse en las cooperativas tipo A, ¿verdad? Y esa cooperativa tipo A también tenía que aplicarse a los diferentes tipos de cooperativas, porque sí. ¿qué nos pasaba? Nos fuimos al Chaco, eso recuerdo cuando él vino, muchísimas anécdotas, porque fuimos a las 3 cooperativas grandes del Chaco, y trabajamos con ellos y nos damos cuenta que era un holding, ¿verdad? Es decir, el modelo, yo que estoy en el mundo estratégico, me parecía espectacular que una cooperativa no solamente tenga una escuela, una iglesia, entre agua, combustible, ganadería, energía, es decir, la cooperativa es como si fuera el Estado dentro de esa zona, porque cumplían todas las funciones. Lo que era genial, encontrábamos todo eso en una sola contabilidad. Sí, el concepto de holding, es decir, diferentes unidades de negocio, pero consolidadas en una entidad que se llama cooperativa Loma Plata, Neuland o Fahrenheit. Las 3 cooperativas exactamente igual. Entonces, ¿qué nos pasaba? Que ellos, además de ser de producción, también hacían captación de fondos. Cierto, de sus socios solamente, pero era captación de fondos. Entonces, ¿cómo hacíamos para que las normas estaban orientadas, o lo que nosotros nos pedían es preocuparnos por la cooperativa de ahorro y crédito? Sin embargo, había cooperativas de producción que también hacen captación. Sí, entonces teníamos que aplicarle también a ellos. Les mostramos, ellos entendieron, aprendimos, ellos nos encantó un trabajo. Era el año 2000 y algo, ¿verdad? Ellos ya tenían previsto un porcentaje de sus excedentes para la jubilación de sus adultos mayores. Qué interesante. Era una provisión para atender a los adultos mayores, y era una parte del excedente que todas las unidades de negocio colaboraban con eso, porque eso es lo genial. Había una cooperativa que tenía 35 unidades de negocio. Sí. Y de las 35, más o menos 25 tenían rentabilidad. Pero había otras que eran solamente erogación, ¿verdad? O inversión, mejor dicho, más que erogación. La escuela es una inversión. Así es. El hogar de ancianos. El hogar de ancianos o otra social. La misma iglesia. Era genial. Los que hospitales. El pastor estaba involucrado, y ellos estaban y recibían aportes de la cooperativa también, ¿verdad? Y la gente aporta para fortalecimiento. Veíamos que en esa época no había ruta todavía. Sí. Y había un camión que recorría a la tarde con agua para regar, pues regaba de la calle para que evitar el polvo no le llegaba a las personas. Hasta eso hacía la cooperativa. Entonces lo que logramos fue que todas se integren. Tratamos también que en el mundo social, porque trabajábamos en eso, en las cooperativas de otros tipos de cooperativas, entre las cuales está nuestra cooperativa de trabajo. Eso sí nos costó un poco más, porque había poca experiencia, y sobre todo ahí sí se nota muchísimo ese concepto de ayuda mutua, ¿verdad? Sí, tal cual. Entonces cuesta mucho implementar eso. La regulación que nos falta es esa, y en eso yo creo que la pregunta me decía el principio cooperativo, en este caso la autorregulación, la autonomía del mundo cooperativo. Uh-huh. Nosotros tenemos que hacernos nuestras normas, porque nosotros conocemos cómo nos aprieta el saco. Así mismo. Sí. Así que, adelante. Muy interesante todo lo que nos estás referenciando, todo lo que también sirvió como aprendizaje. Y fundamentalmente puedo entender que es ese proceso de regular las cooperativas fue un proceso dinámico, de construcción colectiva. Y sigue haciéndose así. Claro, eso de es lo hecho genial, sigue siendo así. Entonces, es muy enriquecedor conocer los orígenes, y luego ya vamos a avanzar un poquito más hacia el futuro. No sé si, Aurora, vos querés señalar algo. Sí, escucharle aquí a Oscar y escucharle a Albino,
Me encanta porque dijiste algo muy interesante también vos, María Elena, que nosotros no podemos proyectarnos al futuro si no sabemos de dónde venimos y si no sabemos dónde estamos parados. Y esta sociedad tiene una memoria histórica y una memoria colectiva muy corta. Y a veces nosotros olvidamos los orígenes, olvidamos a las personas y en qué han contribuido. Si hoy no te traíamos aquí, Oscar, y si no le traíamos a Albino, por ahí la audiencia no iba a conocer de dónde y cómo tuvimos estos orígenes, ¿verdad? Sí, ya han cambiado varias veces, por lo menos se han ajustado ese marco regulatorio, si bien siempre es la misma base, pero sin embargo es importante conocer esto. Quisiera hacerle una pregunta al licenciado Albino Amarilla. Luego de casi un poco más de 20 años de nuestro primer marco regulatorio, ¿verdad? Porque reconocemos al primer marco regulatorio como tal, como un conjunto integrado de normativas que abordan diferentes aspectos de la gestión, tanto financiera como operacional, contable, de las cooperativas, a la resolución 499 del año 2004. Entonces sí que pasaron unos 20 años. ¿Qué aprendizajes más significativos ustedes podrían, como parte del equipo técnico de aquel primer marco regulatorio, tener un poco en mente para este trabajo que actualmente viene impulsando el INCOP en la actualización, en la revisión y en la actualización del marco regulatorio? El INCOP ha ido buscando un poco la especificidad en las regulaciones y fortaleciendo precisamente la supervisión. Señalaba yo que nuestro primer documento era en general para todos los tipos de cooperativas. Sin embargo, hoy tenemos marcos regulatorios específicos para cada sector. ¿Qué aprendizajes significativos ustedes como parte del equipo podrían señalar y que serían importantes tener en cuenta en la actualización del marco regulatorio? Bueno, es una buenísima pregunta y que esto también debe proyectar un poco hacia el futuro. Evidentemente, de un tiempo a esta parte, los 20 años nos han dejado un montón de aprendizajes y un montón de cosas pendientes de seguir haciendo. ¿Por qué? Porque el avance tecnológico, el avance del sistema financiero, el avance de las comunicaciones, el avance y desarrollo y crecimiento de las organizaciones cooperativas exige eso. Bueno, el aprendizaje, hay 2-3 aristas que yo puedo decir. Una de las cosas interesantes que se aprendió, en gran parte, no todas, en el aspecto del desarrollo humano, de aquellos gerentes, aquellos operativos, aquellas personas que trabajan dentro del sistema. Yo veo un avance importante en las cooperativas más grandes y algunas medianas. La parte humana, el personal técnico, el personal operativo. También lo que nos deja es que sabemos captar recursos, aprendimos eso, pero muy malos en colocar. A pesar de tener una norma, no se cumplen. Están los créditos políticos y algunas cosas que... Eso nos dice, no digo yo, ni eso dice la información estadística. Es decir, que se creció en otorgamiento de crédito, se creció en el ahorro y se desarrollaron las cooperativas, pero hay cosas pendientes. Y
y bueno, y tenemos algunas debilidades muy profundas, muy grandes, y tenemos que profesionalizar un poco más el nivel directivo. Necesitamos por lo menos una mezcla de 60-40, necesitamos, porque el 80-20 no funciona, 60-40 a nivel directivo. Y las cosas futuras que tenemos que hacer, yo quiero pensar un poco en las operaciones que debemos hacer, autorizadas. Por ejemplo, sabemos ahora, tenemos, por ejemplo, cooperativas que están emitiendo bonos, captando de esa manera para colocar a largo plazo. Bueno, está autorizada, pero caso por caso. Hay dos cooperativas, hay 3 cooperativas, 2 de producción y una de ahorro y crédito, que en estos días captó. Bueno, entonces esas operaciones no están incluidas en el marco regulatorio. Sí. El tema tecnológico, nosotros necesitamos no ir tanto a la cooperativa. No necesitamos locales ampulosos, locales grandes. Necesitamos locales más pequeños y lugares para estacionar y tecnología. Atender mejor al socio. Bueno, son pequeñas cosas. Y después, lo que yo voy a decir básicamente, si pensamos en modificar la regulación o esta norma vigente en modificación, ampliación o lo que sea, necesitamos hacer el mismo ejercicio que hicimos 20 años atrás. Es decir, llegar a las cooperativas, agrupar las cooperativas y validar eso. De nada sirve imponernos más entre 4 paredes tener eso. Esa es mi posición y lo voy a decir donde esté. Le guste o no le guste a muchos directivos hoy. Entonces, eso, ¿qué significa? Le materializa y legaliza y fundamenta lo que se quiera hacer. Entonces, eso es mi posición, mi opinión. Sí, comparto contigo, Albino, en algunos aspectos en cuanto a los retos que tenemos todavía por delante y que sería bueno que el equipo que esté trabajando en la actualización del marco regulatorio lo pueda considerar, ¿verdad? Uno de ellos, ciertamente lo señalabas, es el ámbito operacional, sí, porque básicamente, y sobre todo hablando de las cooperativas de ahorro y crédito, estamos prácticamente compitiendo con el mismo, en el mismo segmento de mercado con los bancos, las financieras. Sin embargo, no tenemos esa flexibilidad, como lo señalabas, por ejemplo, para determinado tipo de operaciones, donde sí ciertamente se prevé, pero nuevamente no es flexible, no es rápido, requiere una autorización del INCOP y no es para todos los tipos de cooperativa. Entonces, en ese sentido, comparto que es un aspecto que se tendría que ver, digamos que bastante bien en esta actualización. En relación a profesionalizar a nuestros directivos, a nuestra plana gerencial, a nuestros empleados, de alguna manera, el actual marco regulatorio lo prevé. De hecho, están establecidas una cantidad de horas de capacitación anual, tanto para los directivos como para el plantel gerencial. Y es algo propio de las cooperativas, precisamente, a través del Fondo de Educación, apostar por las acciones educativas, formativas de todo su plantel humano. Pero también coincido en que el tema de la profesionalización tiene que estar presente en la revisión del marco regulatorio. Aurora, te paso ahora el micrófono para las palabras ya un poco finales, mensajes finales. Sí, yo creo que este no es un tema tan sencillo ni que podamos terminar. La verdad que la mayoría de los temas que vamos a tratar en estas 10 jornadas van a dar como para continuar en algún momento, ¿verdad? Eso es lo importante, por eso es el abrir el debate y crear el espacio. Y lo importante es que la gente entienda que Paraguay necesita sentarse a conversar sobre este tipo de temas. ¿Qué te parece eso, Oscar? Así es, me sumo un poco a lo mencionado también María Elena y lo que decía Albino de la capacitación, ¿verdad?
sin duda, con sorpresa, yo no conocía excelentes medios que tiene la cooperativa Sagrados Corazones. De hecho, cuando llegué acá dije, este no era su local, me pareció que este es ya un local social, ¿verdad? Yo conocía y conozco el anterior local. Entonces, la inversión que la decisión que tomó el Consejo de la cooperativa Sagrado de hacer esta inversión, yo creo que va en línea con eso que decía Albino de la tecnología. Es una manera, un medio de masa, se dice, ¿verdad? La radio y la tecnología, sin duda, sobre todo los jóvenes, manejan mucho mejor que nosotros, y es una manera de promover los ideales cooperativos, ¿verdad? De hecho, nuestra competencia con el sector financiero es muy alta. Ellos cada vez más se meten en el mundo que antes a ellos no les interesaba. Un cliente que tenga 1 millón de guaraníes no le interesaba a los bancos ni le daban crédito. Hoy resulta que ellos nos sacan los clientes de nosotros porque tienen mejores tasas que nosotros. Increíblemente es así, ¿verdad? Entonces va por allí la cuestión, que tenemos que ser más eficientes y usar la tecnología para bajar los costos. Mira, que me interesa esto, Oscar. No sé si tenemos un poco de tiempo, María Elena, porque hay 2 cosas importantes que quiero decir. Primero, y antes de comentar lo tuyo, quería un poco felicitarle a María Elena por el gran logro del doctorado. Tuvimos la oportunidad aplausos, ¿verdad? Gracias. Tuvimos la oportunidad con Albino de estar acompañándote en ese momento y estábamos muy emocionados nosotros, muchas como gracias. tus compañeros, miembros del directorio, del consejo directivo de Cocertec Limitada, y alcanzar un logro del doctorado. Creo que no es tan sencillo, ¿verdad? No es, muchos tenemos el curso, pues nos falta esa tesis, ¿verdad? Oscar, a mí nos falta esa tesis, dar ese paso de la tesis. Bueno, queremos felicitarte. Muchísimas gracias. Y estamos en serio orgullosas de ese logro muy importante, María Elena, y teníamos que mencionar. Quedamos con Albino que íbamos a mencionar al inicio, pero igual, Albino, nunca es tarde. Cuando nunca es tarde. la dicha es buena. Gracias. Bueno, y en segundo lugar, yo te quería decir, Oscar, que es muy importante lo que dijiste, y tengo una pregunta en este sentido. Estuvimos viendo un poco los orígenes. Sabemos dónde estamos porque Albino estuvo abordando un poco el dónde estamos, ¿verdad? María Elena también. Y yo creo que nosotros ahora tenemos que tener una capacidad de respuesta mucho más rápida como movimiento cooperativo y como unidades de negocio de las cooperativas, porque hace unos años atrás María Elena y yo tuvimos la oportunidad de trabajar para la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay. ¿Te acuerdas, María Elena? Sí. En aquella época nosotros le decíamos ya que la competencia de las cooperativas no iba a ser la otra cooperativa, ¿no? Va a ser el banco, va a ser cualquier otro tipo de institución, casas de crédito, cualquier otro tipo de organización que tenga esas 2 cosas fundamentales. Primero, que capte y entienda la necesidad del cliente. Y segundo, que tenga esa capacidad de respuesta rápida. Y ahí nosotros nos quedamos atrás como movimiento cooperativo. Si bien hay cooperativas, digamos, con mejor tecnología, pero aún así, en su trato y en su lentitud. Los procesos los procesos internos, María Elena, todavía están lentos. Nos quedamos atrás. Ahora, los bancos actúan como cooperativas y las cooperativas estamos actuando como bancos. Entonces, es que cambiamos un poco los roles. Y ahí nosotros tenemos que ponernos a revisar profundamente esa situación. Bueno, y en ese marco quiero preguntarte ahora sobre el futuro, Oscar, porque ya hablamos del pasado, hablamos del presente, pero tenemos que ubicarnos hacia el futuro. Y ahí quiero decirte lo siguiente: ¿qué aspectos críticos, entendiendo también lo último que te dije, ¿verdad? Sí. Se deben considerar en la regulación prudencial de las cooperativas de ahorro y crédito sin comprometer 3 aspectos fundamentales: su naturaleza, su esencia y el hecho de que somos empresas solidarias? Muy bien. Hace poco estuve, y eso le voy a hacer nomás un breve comentario, trabajando con una cooperativa grande en su plan estratégico. Y les hablé esto de ser empresas solidarias. Pero no, me dijeron, nosotros no somos empresas solidarias. Y esos son los criterios que tenemos que ir unificando, masticando, conociendo. Porque en realidad nosotros no somos una entidad de beneficencia.
En realidad nosotros lo que tenemos somos una empresa y como tal tenemos que asumir en ser eficientes, eficaces, cuidar del dinero del otro, hacer producir ese dinero. Y nosotros no podemos predicar el ser pobres. Eso tenemos que dejarle a la iglesia. Nosotros lo que tenemos que predicar es el ser eficientes, porque en la pobreza no podemos distribuir ni ayudar a nadie. Nosotros como cooperativa tenemos que aprender a producir la riqueza y a partir de allí socializarlo. Bueno, Oscar, entonces, ¿cuál es ese futuro? ¿Cómo ves vos, Oscar? Bueno, primero, efectivamente coincido contigo. Creo que hay ya muchas cooperativas. Y es bueno eso, de hecho la libertad es uno de los eslóganes del mundo cooperativo y hace falta, las cooperativas son libres y pueden funcionar, pero necesitamos que se mantengan esos valores que hablabas al principio. La solidaridad, yo por lo menos siento que es acercarse hacia la persona, como en el mundo del marketing se habla del mercadeo individual de masa, parece una paradoja, ¿verdad? Que el conocer cómo funciona todavía algunos almacenes, hay muy poco, ¿verdad? El almacén del barrio, la esquina del barrio le conoce a don Pepito, a doña Ana, a Juan, y sabe que tal pan a tal día, a tal hora, le conoce a su cliente. Sí. Y ese es el mundo privado, pero en el mundo cooperativo nosotros no le conocemos a nuestros socios. ¿Cierto? Entonces, al no conocer a nuestros socios, no podemos ofrecerle lo que se llama el traje a la medida, ¿verdad? Uh-huh. Y ese traje a la medida implica que conozcamos esa persona. Pero ¿cómo llegamos a una cooperativa? Mi cooperativa de base creo que tiene más de 100.000 socios, ¿verdad? Y esos 100.000 socios, yo les aseguro que no le conocen ni al 10%, los que dirigen la cooperativa. Uh-huh. Y mucha gente viene por el amigo, y lo bueno sería que conozcamos a nuestro usuario. Y para eso está la tecnología. Hay una historia que es importante, que es del mundo financiero, pero que no empezó como una entidad financiera. De hecho, el presidente de esa entidad es un argentino que es historiador. Su formación es historiador. Pero logró captar recursos de una organización internacional y hoy tiene más de 1 millón de clientes. ¿Y cómo funciona? Con cuentas de $100, $200, $500. Luego en la Argentina, luego el cepo que hace un mes se liberó, en un día tuvieron 11.000 nuevas cuentas. ¿Por qué? Porque esa entidad le permite a la persona abrir cuenta con $100. Nosotros en nuestra cooperativa a veces nos pasa que queremos irnos con el que trae 1.000 millones y ahí nos quedamos tranquilos, ¿eh? El doctor Arco nos decía siempre, él conoce el mundo, el sistema de ahorro y préstamo, él trabajaba y conocía muy bien que ahí en la monedita era que se empezaba, ¿verdad? Así tenemos que volver y así tenemos que conocer, sin decir que volver a la monedita, porque de hecho ya no hay más monedas, ni que no hay más, pero el mensaje que quiero decirle es que a la pequeña, como la gota que rebosa el vaso, como era, ¿verdad? Esa gota, esa persona que viene al mundo cooperativo porque el banco no le atiende. Y ahora, Oscar, corremos el riesgo de que el banco la atienda y nosotros no. No solamente el banco, otro tipo de entidades, pues ya hay otro. ¿Cómo se llama estas entidades, fondos comunes de inversión? Ya existe, que también te reciben con poco dinero y ahí viene el mensaje, ¿verdad? Sí. Lleguemos a ese mercado y volvamos a las bases. Al origen. Al origen. Justamente eso nos decía el presidente del INCOP. Tenemos que modernizarnos, tenemos que ayornarnos, pero sin perder la esencia. Así es. Y precisamente ya cerrando este bloque, un aspecto fundamental es señalar que necesitamos normativas robustas porque finalmente ellas lo que promueven es la estabilidad financiera de las cooperativas y como consecuencia de esa estabilidad proteger los ahorros de los asociados, de cientos, miles de asociados. Sin embargo, hemos logrado un crecimiento sostenido, pero tenemos todavía temas pendientes. Uno de ellos probablemente es el fondo de garantía, el fondo de estabilización. Son temas que todavía están pendientes dentro de las regulaciones del sistema cooperativo paraguayo y van a ser justamente temas que vamos a estar abordando en próximos episodios. Ya está con nosotras nuestra invitada para el segundo tema de esta tarde.
El tema importante que vamos a avanzar con María Estela Vallena son avances en la reglamentación del fomento de las cooperativas de trabajo asociado. Quiero contar brevemente a la audiencia el currículum de la abogada María Estela Vallena Araujo. Ella es actual miembro titular del Consejo Directivo del INCOP por el sector de demás tipos de cooperativas. Es actual presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva Fomento de Empleo, Producción y Servicios Cotrafe Limitada. Actual miembro suplente del Tribunal Electoral de la Federación de Cooperativas del Paraguay, FECOPAR. Actual presidenta del Tribunal Electoral de la Cooperativa de Trabajo 7 de Agosto Limitada. Asesora jurídica externa de la Cooperativa Universitaria desde el año 2014 hasta la fecha. Ex asesora jurídica externa de la Cooperativa Multiactiva Nazaret Limitada. Ex asesora jurídica externa de la Cooperativa Multiactiva de Trabajo 7 de Agosto Limitada desde el año 2010 hasta el año 2015. Su formación académica, universitaria, lo ha hecho en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Tiene el título de abogada y bueno, ella es además, tiene didáctica universitaria y está con nosotros, tiene habilidades de liderazgo, es experta en cooperativismo, gran capacidad comunicativa y aptitudes. La verdad que María Elena y yo te vimos en aquel congreso que se hizo en junio del año pasado y después seguido nomás se hizo otra actividad allá en FECOPAR, creo, FECOMUL. Y nos encantó un poco ese espíritu de liderazgo, esa fuerza, ese empoderamiento que tenías, abogada, y quedamos muy contentas de que nuestra cooperativa de trabajo estaba bien representada contigo. Muy bien, y María Elena tiene para ti la primera pregunta. Sí, muy buenas tardes, doctora. En relación a nuestro segundo tema, voy a ir directo a la pregunta, sí, sin contextualizar, porque la primera pregunta refiere un poco a qué es una cooperativa de trabajo. Le cuento que en más de un espacio hago referencia a ello y se quedan, ¿qué? ¿Eso existe? El otro día en el primer programa algo mencionábamos y muchos me dicen, no sabía que existía ese tipo de cooperativa. Entonces, la primera pregunta directamente al grano. ¿Qué es una cooperativa de trabajo? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, ¿verdad? Al vino en especial que me hizo la invitación y yo le dije, sí, voy a estar, ¿verdad? Traté de llegar ahora y lo logré. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Bueno, una cooperativa de trabajo es una cooperativa que es una entidad, ya sabemos, como toda cooperativa sin fines de lucro, ¿verdad? Pero con el objetivo fundamental de conseguirle trabajo a sus asociados, ¿sí? En una cooperativa de trabajo lo que nosotros hacemos es, conseguimos que la gente se asocie por propia voluntad, que bien claro eso, ¿verdad? Y que pueda conseguir por medio de la cooperativa trabajo en distintos lugares, ¿sí? En donde la cooperativa tiene un contrato de prestación de servicio. Al ser socio de la cooperativa, el socio es dueño, eso sabemos, ¿verdad? Entonces, no hay esa diferencia entre patrón-empleado, sino que él es socio trabajador, ¿sí? Se autogestiona su propio ingreso, solo que por medio de la cooperativa, ¿sí? Entonces, cumpliendo con los principios de igualdad, de equidad, ayuda mutua, autogestión, es que el socio, a través de la cooperativa, consigue ese trabajo, ¿sí? Y vuelvo a recalcar, son socios trabajadores, no son empleados. Por tanto, son dueños de la cooperativa. No sé si más o menos aclaro, ¿verdad? Sí. El contexto. El contexto. Sí. Evidentemente, en este tipo de cooperativas se ve con mucho mayor intensidad ese doble rol de socio, en este caso trabajador, triple en este caso, pero también dueño de la cooperativa. Entonces, es un modelo
digamos que muy interesante frente a las estructuras empresariales tradicionales donde el poder está en unos pocos dueños, accionistas, y el resto es la masa trabajadora que tiene que cumplir y obedecer las instrucciones. Entonces, un poco cuál ven cómo sería ese impacto de las cooperativas, impacto económico y social de esas cooperativas de trabajo asociado en nuestro país. Y es muy importante. La verdad que nosotros estábamos, vamos a decir, un poco apagaditos, por decir en cierta forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta ser de que tenemos todavía jueces que consideran que por el hecho de que una persona esté prestando servicio o trabajo en un lugar o de repente cumplan un horario, ya se encuentran en relación de dependencia laboral, lo cual es eso lo que tratamos de hacerle entender a la gente. Es muy difícil porque en nuestro país por lo menos está muy cerrado el tema, ¿sí? Muy cerrado, incluso tenemos sentencias contradictorias, ¿verdad? Algunos jueces te dicen, reconocen esa situación societaria entre el socio y la cooperativa porque también la cooperativa tiene sus trabajadores, ¿sí? Que son lo que nosotros llamamos la gente o la parte administrativa. Sí. Exactamente. Pero eso es lo que muchos jueces no entienden y muchos colegas también, porque soy abogada, ¿verdad? Y muchos colegas también se cierran y dicen, no, sí o sí ahí tiene que haber un patrón, sí o sí tiene que haber, no puede ser de que el socio sea a la vez empleador. Y eso es lo que tratamos de hacerle entender, no hay empleador. ¿Por qué? Porque el socio puede ocupar cargos dentro de la cooperativa, ¿verdad? Cosa que no ocurre así como dijeron en las SA o en las SRL o en las personas jurídicas que sí persiguen fines de lucro, en donde la distribución de las ganancias va para unos pocos que son los accionistas, ¿verdad? Sin embargo, en las cooperativas de trabajo le beneficia a todos los socios, sí, sean o no sean prestadores, o sean o no sean trabajadores. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no todos trabajan, ¿verdad? Algunos se asocian porque les gusta la cooperativa, porque tienen ese espíritu cooperativista, ¿verdad? O consideran de que esa cooperativa es la que les llena, por decir de alguna forma, pero no están trabajando, ¿sí? Pero igual se distribuyen las ganancias. Excelente, sí. Muy bien, tengo una segunda pregunta. Desde su promulgación, esta nueva ley de cooperativas de trabajo asociado en el 2021, ¿cuáles han sido los principales avances en el proceso de su reglamentación? Bueno, con relación, para nosotros luego fue un logro, ¿verdad? El tema de la 6841/2021. Trabajamos muchísimo en eso. Ahora terminamos de trabajar en la reglamentación. Albino estuvo también trabajando, varios representantes de las cooperativas de trabajo, porque nosotros no nos cerramos, la invitación se fue para todos. Todos los que pudieron estuvieron presentes en la reglamentación. O sea, fue realizada esta reglamentación en consenso con todos los participantes, ¿verdad? También estuvieron la gente de IPS, en un principio estuvo la gente del Ministerio del Trabajo, que es la que todavía está reacia, ¿verdad?, a la existencia de este tipo de cooperativas, pero con la gente de IPS tuvimos una apertura espectacular, nos ayudaron muchísimo con el tema de cómo va a ser el tema de ¿cómo se llama?, de el aporte que da cada socio tiene que dar, ¿verdad? Y esa reglamentación ya está en el Poder Ejecutivo, o sea, ya todo depende del presidente de la República, está en sus manos esa reglamentación para poder implementar. Porque ¿qué es lo que dice esta reglamentación? La ley dice de que el socio puede optar entre tener el seguro médico de IPS o bien optar por un seguro privado, ¿verdad? Hasta el momento todas las cooperativas le ofrecen seguro médico privado al socio, porque por la idea otra vez nuevamente de que si tenés IPS estás en relación de dependencia. Entonces ese es el chip que nosotros tenemos que cambiar. Ahora con la reglamentación y con la vigencia de nuestra ley está bien claro y dice de que los socios en las cooperativas de trabajo no se encuentran en relación de dependencia. No importa que tengan IPS o no tengan IPS, ¿verdad? Entonces, una vez que entre en vigencia esta reglamentación, ahí nosotros vamos, o los socios van a tener la opción de optar entre IPS o continuar con el seguro privado.
obviamente que IPS toda la vida, ¿verdad? Porque por los beneficios que da, porque es súper conocido el hecho de que aquí y en otros países, contados con los dedos de la mano, los beneficios que dan IPS son bastante buenos, especialmente para estudios especializados, ¿verdad? Así mismo. Estabas refiriéndote a ese proceso de reglamentación que entiendo llevó su tiempo, porque desde el 2021 que se promulga la ley de fomento de las cooperativas, estamos 2025 y si bien concluyó el proyecto, está todavía pendiente de su estudio y aprobación. Entonces surge un poco una pregunta en relación a los obstáculos, las tensiones que tuvieron que ir afrontando hasta llegar al proyecto final. Si bien ya referenciabas el hecho de que todavía estamos, o por lo menos las entidades que administran las leyes laborales en nuestro país están todavía cerrados un poco a ese esquema tan capitalista, dicho sea de paso, cierto, de empleador, trabajador, que todavía no se puede romper. Entiendo que esa probablemente haya sido una de las mayores tensiones, pero fuera de eso queremos escucharte qué otros obstáculos, qué otros aspectos dificultaron un poco y fueron un reto para finalmente llegar al proyecto de reglamentación. Básicamente fue ese, ¿verdad? Básicamente fue ese. El tema es que nosotros consideramos, o sea, creímos por lo menos que con la vigencia de la ley, nosotros ya íbamos a poder implementar la ley y bueno, listo, ya está solucionado, tenemos una ley que nos ampara, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sin embargo, continuamos ahí, vamos a decir, en un lugar intermedio, por decir de alguna forma, ¿verdad? En donde estábamos que nos salíamos al éter, que teníamos un poquitito de miedo y todo lo demás, hasta que hablamos con las autoridades y nos dijeron, yo creo que es mejor reglamentar. Estuvimos analizando con unos juristas, ¿verdad? Y nos dijeron que sí, es mejor la reglamentación porque va a tener más fuerza. Entonces eso fue lo que hicimos. Y costó un poco por el cambio de gobierno, también todo eso, la situación política, o sea, muchas cosas influyeron, pero yo creo que estamos bien. Es más, quiero comentar, ¿verdad? Un poquitito que ahora yo estuve hace poco en una pasantía en España y en Argentina, Uruguay, España, la parte de Mondragón, por ejemplo, las cooperativas de trabajo están pero al del boom. Es lo máximo. El tema de políticas públicas, por ejemplo, es algo que arrasa con todo, es impresionante. O sea, yo me fui y me encontré, me dio alegría ver, escuchar y conocer verdaderamente cómo están trabajando, ¿verdad? Que es lo que yo anhelo para que nosotros, o a lo que nosotros podamos llegar el día de mañana. Yo también tengo que hacer un poquitito de mea culpa en el sentido de que yo también con mi cooperativa, porque yo soy, mi cooperativa base es una cooperativa, así como le dieron, era Cotrafe, es una cooperativa de trabajo, si bien es cierto, una de las que mejor está dentro del ámbito cooperativo, ¿verdad? En materia económica y todo lo demás, ¿verdad? También yo fui la que siempre puso freno, vamos a decir, a que podamos darnos a conocer más, mismo por la traba que teníamos, ¿verdad? Entonces, eso era algo que a nosotros nos atajaba, pero ahora, por ejemplo, yo creo que tenemos mucho más fuerza con esta ley y que con la reglamentación que espero que salga en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, yo creo que vamos a pasar al frente, que va a ser un boom verdaderamente, porque en realidad es algo que va a fortalecer al país. Sinceramente, porque va a ayudar tanto mujeres, jóvenes, ¿verdad? Y gente adulta, como nosotros, porque yo ya soy también adulta, que de repente ya no consiguen trabajo por la edad que tienen, ¿verdad? Sin embargo, en las cooperativas de trabajo sí hay esa apertura. Entonces, yo creo que va a ser un boom, sinceramente. María Elena, yo creo que Estela en cierta manera ya estuvo contestando esa pregunta que le iba a hacer, pero de todos modos quiero aprovechar esta ocasión. Justamente yo le decía a María Elena y a Albino el año pasado, y es bueno decirnos
del por qué. ¿Te acordás cuando se presentaron varios casos exitosos en el Congreso? Sí. Y sin embargo, cuando se presentó las cooperativas de trabajo en Paraguay, era como si fuese que acá nosotros ni siquiera existíamos o que era muy Así incipiente. mismo, sí. Y yo le dije a Albino, a mí de corazón me duele, porque fuimos invitados en ese momento por el senador nacional, Carlos ¿verdad? Núñez, Carlos sí, Núñez, que nos sí. llevó. Y le dije, a mí me hubiese encantado que todas las cooperativas de trabajo estemos ahí al frente y expliquemos un poco ¿Cuál es cómo nuestra nosotros resistimos y cómo nosotros en realidad creímos en esta figura y estamos llevando adelante, así como nosotros Cocertec Limitada, le dije yo a Albino. Y yo creo que vos contestaste muy bien esta pregunta que te iba a hacer sobre el tema del potencial, pero como que ya estamos a 5 minutos o menos de concluir. Entonces, Amén. María Elena, tendríamos que ir terminando, ¿verdad? Sí, Con sí. Estela, que me encantó. Sí. Tenemos que Sí. comprometer a Estela Sí, para un segundo programa. Claro Ahí que quiero sí. agregar Sí, algo antes de que termine, Sí, ¿verdad? adelante. Le mencionaron al senador. Sí. Es, por ejemplo, una persona que ayuda muchísimo al cooperativismo. Nosotros tuvimos un apoyo, pero fascinante de él, ¿verdad? Yo en un principio fui su suplente en el INCOP y después cuando él fue senador, entonces yo ya asumí el rol de titular, ¿verdad? Después fui nuevamente reelecta. También el licenciado Jorge Cruz, ¿verdad? Que son gente que verdaderamente vive el cooperativismo y apoyan a las cooperativas de trabajo por sobre todo. Excelente. Ya sí. que están, perdón, Sí. ya que están hablando del senador, ya fue invitado Para un y próximo comprometió a venir, venir. también. Y Perfecto. tiene un tema muy relevante, justamente, las famosas convocatorias de acreedores. Sí. Sí. Yo vivo con intensidad esa situación, Sí. me gustaría tocar eso. Y él Entonces, también está con el tema de las políticas públicas, también Sí. él está viendo Sí. que es una cosa muy importante, ¿verdad? Sí. Como yo le digo allá, nosotros en España, por ejemplo, yo me quedé deslumbrada, me quedé fascinada porque era impresionante cómo están creciendo, ¿verdad? Y el apoyo que tiene del Estado por sobre todas las cosas. Sí. Porque si bien es cierto, nosotros el artículo 113 de la Constitución Nacional nos apoya, o sea, fomento de empleo, como es, fomento de cooperativa y qué sé yo. Yo creo que el Estado está un poquitito apagado en eso. Sí, no. Sí. Y Así yo es. quería decirle eso a Estela, Sí. tres cositas en menos de un minuto. Sí. Primero te quería decir que nosotros como Cocertec siempre pensamos en Mondragón, España. Sí. Yo le dije al Albino y a María Fantástico. Elena y yo le decía a Oscar, nosotros tenemos que acercarnos a Mondragón como Cocertec Limitada. ¿Por qué? Porque Mondragón es una ciudad cooperativa, no es, Sí. es todo un modelo. Así Y es. entonces Un modelo. eso es importante. En segundo lugar, siempre les dije de que nosotros tenemos que tratar de fomentar esto porque y tenemos que llegar al tema, como dice María Elena, las políticas públicas, porque Paraguay ya no da más en serio en cuanto a hay mucha gente en la calle, que duerme en la calle, vive en la calle, muere en la calle, se droga en las calles, y la cooperativa de trabajo tenemos como una llave para poder ofrecer una verdadera alternativa. Nosotros, por más que seamos adultos todos, tenemos que dejar un legado a la sociedad, Sí. y lo podemos hacer a partir de este modelo, María Elena. Y por Así sobre es. todo la desprecarización del Sí, trabajo. sí, claro, del Eso trabajo. es Y muy dignificar el trabajo. Exactamente, el sí, trabajo. señora, así Sí, mismo. totalmente. Yo sé que ya estamos Sí, finalizando, la ya hora. me están solamente quiero agradecer a quienes nos envían sus mensajes. Sí. Por ejemplo, Juan Pablo López, José del Pilar Ibarra, quienes señalan un poco lo que nosotros estábamos comentando respecto a que las cooperativas tienen que ser eficientes, ágiles, rápidas y ayornarse también a la tecnología y a la innovación. Ya cerrando nuestro programa de hoy, simplemente quiero referenciar a modo de conclusión que en un país como Paraguay, con una de las más altas tasas de informalidad laboral en la región y con una población joven que ya no se identifica con esos esquemas tradicionales de empleador-empleado, es absolutamente necesario que avancemos en contar con una reglamentación clara que efectivamente trabaje en el fomento de las cooperativas de trabajo. Muchísimas Así mismo. gracias. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Cuando doctora gusten, Estela. cuando gusten. La comprometemos Buenas tardes. para un próximo episodio. Sin problema. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.